Marcos, capítulo 13, verso 11. Continuando la serie, este es el cuarto episodio de la serie del Espíritu Santo. Porque, mis hermanos, hay mucho que hablar acerca de quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablará por mí para testificar de Cristo Jesús. Escuche esto, iglesia. El Espíritu Santo hablará por mí, hablará por usted en el momento que a usted le toque dar testimonio de su fe en Jesucristo. Pastor, ¿cómo así? Eso significa que en el momento que usted tenga, deba o quiera hablar de Jesucristo, no tenga miedo, porque si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, solamente préstele la boca que Él habla por usted, para dar testimonio de quién es Jesucristo. Pastor, es que a mí me da miedo hablar de Jesucristo. Mi hermano, entréguele ese temor al Señor, porque la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. ¿Cuántos han sentido miedo para hablar de Jesús? Levante la mano. A veces a uno se le mete como que una cosa, y a veces yo no sé si usted ya es cristiano hace varios tiempo, pero es el Espíritu Santo. Háblale, dile quién soy yo, invítalo a la iglesia, dile que yo le amo, dile que se arrepienta, dile que abandone el pecado, habla de mí. Y usted y yo, no me hables más, Señor, no cuentes conmigo, o me da pena, o tengo... Mis hermanos, tenemos que saber que para verdaderamente dar testimonio de Jesucristo, que es un mandato, ¿cuántos sabían que es un mandato que usted hable de Jesús? Usted ya recibió las buenas noticias, Ana. Las buenas noticias ya las recibió. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cristo murió por ti para salvarte, perdonarte, darte el cielo y librarte del infierno, darte el paraíso, bendecirte, restaurarte, sanarte y hacer cosas maravillosas en tu vida. Eso es una tremenda noticia. Esa noticia usted y yo la tenemos que ir a compartir con otras personas. Pero si usted no entiende que eso es solamente posible si usted se llena del Espíritu Santo y usted solamente le presta la boca. Mire, mis hermanos, yo ya tengo años predicando la palabra de Dios y haciendo evangelismo en las calles. Hace varios años yo salgo a la calle y déjeme decirle que a veces a mí se me mete, pero es que ¿cómo le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde termino? ¿Qué le digo para empezar? ¿Por dónde? A veces uno cuando va a evangelizar carnalmente piensa eso, pero el Espíritu Santo vuelve y me recuerda, ey, venga, es que ese es trabajo mío, usted solamente abra la boca que yo se la lleno. Marcos 13, verso 11, ¿qué dice? Pero cuando os trajeren, dice el Señor, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros, diga, no soy yo, los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. Y en el contexto del capítulo 13 de Marcos, ahí en ese capítulo 13, Jesús está hablando de las señales antes del fin. Y dice que esas señales, parte de esas señales es que viene la persecución a los cristianos. Y aquí está diciendo Jesús, cuando vengan a usted a perseguirlo, porque usted está predicando, porque usted está hablando de Jesús, porque está enseñando esas cosas, usted no tenga miedo de lo que tenga que decir de Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar por usted. Mis hermanos, en el momento en que usted y a mí nos toque presentar defensa de nuestra fe, solamente usted abra su boca, que yo no sé, es más, hay personas que ni siquiera tienen mucho conocimiento, pero están llenas del Espíritu de Dios y aman a Dios. Y hablan de Jesucristo y el Espíritu Santo fluye, cosa que la persona terminó, esa persona fue tocada, se puso a llorar, o tal vez recibió también a Cristo Jesús, y el predicador que predicó en ese momento, que quizás fue uno de ustedes, dice, pero yo no sé ni cómo fue que le dije. Mis hermanos, me pasa mucho a mí. A veces yo miro mis prédicas, yo tengo cualquier cantidad de predicaciones, los devocionales, las prédicas, yo tengo ya, para la gloria del Señor, he predicado mucho. Y yo a veces me escucho
Y yo mismo me ministro. O sea, mi espíritu le habla a mi espíritu y yo mismo me escucho las predicaciones. Yo digo, wow, el Espíritu Santo lo que habla, lo que dice, cómo escudriña. Y yo digo, no hay otra forma de que yo pueda hacerlo carnalmente en mi propio conocimiento o en mi propio intelecto. Es el Espíritu Santo el que habla por mí. Mis hermanos, nosotros tenemos que hablarle a mucha gente de Jesucristo. Hay mucha gente que está afuera esperando una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, de restauración. ¿Quién tiene que hablar? Diga, yo. Porque, ¿qué dice el Señor Jesús? Mire lo que dice. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces usted pierda el miedo. Usted y yo tenemos que perder el miedo. Usted y yo tenemos que entender que nosotros solamente somos instrumentos en manos de la palabra de Dios. Porque Dios, por medio de su palabra, quiere hablarle a muchas personas. Pero la boca es usted. La boca que Él quiere usar es la suya y es la mía. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Si usted le dice al Espíritu Santo, lléname. Si usted tiene el entendimiento y quiere honrar al Espíritu Santo que habita en usted, que es Dios mismo habitando en usted, y si usted tiene la intención, y si usted se quiere proponer a llevar y a compartir las buenas noticias de salvación con otros, usted diga al Espíritu Santo, lléname. Así como cuando nosotros salíamos a hacer evangelismo ayer, ¿qué cree que hicimos? Orar. Espíritu de Dios, llena nuestras bocas. Espíritu de Dios, solamente somos instrumentos. Espíritu Santo, no sabemos a quiénes vas a añadir, pero lo único que sabemos es que tú estás en esto. Y si tú no estás, pues no hacemos nada mejor. Cuando usted entiende que es el Espíritu de Dios el que utiliza su boca, usted descansa. Y usted a veces ni tiene que planear mucho, porque a veces uno planea, pero la voluntad de Dios es que las cosas se hagan de otra manera. Porque es el Espíritu Santo el que lo guía a uno y el que hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. El Espíritu Santo fluye, solamente déjelo fluir. Solamente dígale, Espíritu Santo, yo quiero que tú hables por mí. Jesús está diciendo, no tengas temor cuando te toque hablar de mí. El Espíritu Santo va a hablar a través de usted. Amén. Porque si usted tiene temor, déjeme decirle que eso es pecado. Si usted y a mí nos da miedo, estamos pecando contra Dios. Porque la Biblia dice que el miedo es contrario a la fe. El miedo es falta de fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el Espíritu Santo hablará. Gloria a Dios. Sí. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Sí. Siervo, activa el otro micrófono. Ya, gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor está en control, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, entienda esto. ¿Quién es el que habla? ¿Usted o el Espíritu Santo? Cuando usted va a testificar de Jesucristo, ¿quién va a hablar? ¿Usted o el Espíritu Santo? ¿Va a abrir su boca, sí o no? ¿O la va a cerrar? Solo ábrala, perdón, se me trabó, me enredó la lengua. Solo abra la boca, mi hermano, mi hermana, que el Señor la llena. Y déjeme decirle, cuando usted vea cómo Dios le habla a una persona a través de su boca, y cuando Dios obre en esa persona, usted se va a sentir, wow, Señor, usaste este pobre pedazo de carne, perdónenme la expresión, para cumplir tu propósito. Se siente tremendamente gozoso hacer eso, mis hermanos. Así que no teman, porque el Espíritu Santo hablará a través de su boca. Amén. Mis hermanos, el Señor quiere que nosotros entendamos que por causa de la presencia del Espíritu Santo en nosotros no tenemos por qué nunca sentirnos solos. Ahorita yo les daba testimonio a los hermanos que en momentos que a veces uno perciba soledad, físicamente hablando, donde usted a veces no sienta que alguien lo acompañe, ahí es donde a veces el Espíritu Santo nos recuerda, no estás solo, yo estoy contigo, no os dejaré huérfanos. Quiero que me acompañe a Juan 14, verso 16. Estamos hablando, recuerde familia, la serie del Espíritu Santo. Entonces, primero, el Espíritu Santo es el que habla por usted cuando usted tenga que hablar.
si usted quiere dar gloria a Dios, el Espíritu Santo lo va a usar. Y Dios quiere que usted y yo sepamos que no estamos solos. Juan 14, 16. ¿Qué dice? Y yo rogaré al Padre, dice el Señor, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesús se fue, cuando Jesús les dice estas palabras, Jesús ya les estaba diciendo: listo, mis hermanos amados, ya estoy por irme, ya casi llega el día en que yo parta. Ellos obviamente sintieron: wow, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Se iban a sentir solos, quizás abandonados. Y ahí es donde el Señor les dice: tranquilos. Verso 17. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesús les dice que el Espíritu moraba con ellos, era porque Jesús en ese momento estaba con ellos, pero todavía no estaba adentro de ellos. Eso iba a pasar tiempo después, en el Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, usted lo puede leer. Y dice el verso 18: no os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. ¿Y cómo iba a venir el Señor a nosotros? ¿O cómo puede venir el Señor a morar con usted? Por el Espíritu Santo. Y es por eso que cuando usted siente y usted entiende y usted está conectado con Dios, usted siente el Espíritu Santo en usted y usted se siente que está acompañado. Y que, miren mis hermanos, una vez en Colombia, yo salía de un retiro, salíamos de un encuentro, era un domingo, salíamos en la tarde ya, y encuentro a un muchacho, un moreno, con la Biblia, así bien vestido, así como yo más o menos de vestido. Iba caminando así, nosotros íbamos en carro, él iba caminando así con un gozo, hermanos. E iba solo por la calle, a pie. Salía de la iglesia porque iba con la Biblia en la mano, pero iba solo en la calle. Yo le sentía un gozo a ese hombre. Yo iba en carro con otros hermanos y yo me quedé, nunca se me olvida, yo me quedé mirando a ese hombre y le decía a los hermanos: mi hermano, mira a este varón caminando con la Biblia en la mano. Se le ve el gozo y se ve que la presencia de Dios está en él, que no está solo, aunque estaba solo caminando por la calle, no iba ni siquiera en carro, pero llevaba el gozo del Señor porque sabía que Dios estaba con él. Mis hermanos, cuando uno sabe que Dios está con nosotros, que su palabra está... Imagínense, ese varón llevaba la Biblia, mis hermanos, como si fuera su mayor tesoro, y es que eso es la Biblia. En estos días yo le decía a un hermano, no recuerdo a quién fue que yo le decía: hermano, la Biblia hay que llevarla a todas partes. A todas partes deberíamos de llevar la Biblia, no para demostrar que somos religiosos, no, sino porque este es el tesoro y usted en cualquier momento, usted tal vez no recuerde una palabra, pero si usted la lleva, vea, léalo. Cristo te ama, murió por ti, no te dejará ni te desamparará. Amén. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros. Y nosotros no somos huérfanos. Hay personas que están en este país solos. Ayer uno de los muchachos que evangelizamos nos contaba su historia, que estaba solo, y nosotros le dábamos la palabra de fe y de esperanza. Mi hermano, si tú estás con Cristo, el Espíritu de Dios no te dejará huérfano. Él vendrá y hará morada contigo, y donde quiera que tú estés, Él estará contigo, sentirá su presencia, y vas a sentir ese gozo que ese muchacho, yo le daba testimonio, ese ejemplo, mis hermanos, porque nosotros no estamos solos. Ahorita yo les contaba a mis hermanos, a veces yo me he sentido solo, a veces pensamientos de, no sigo con esto. Pero el Señor, el Espíritu Santo vuelve y me recuerda, me dice: yo estoy contigo. Y si Él está conmigo, pues que se vayan todos menos tu presencia. Hay una canción, no quiere decir, porque esa canción se ha malinterpretado mucho. El foco de esa canción es
que tal vez en muchos momentos de la vida uno podrá experimentar soledad, pero cuando usted sabe que el Espíritu Santo está en usted, usted dice, pues ahí sí, si todo el mundo se quiere ir, pues ¿qué más se va a hacer? Lo más importante es que tú nunca te apartes de mí, ni yo me aparte nunca de ti. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Mis hermanos, sentir la presencia del Espíritu Santo es experimentar que no estamos solos, que Él está y prometió estar con nosotros siempre. Jesús dijo, no te dejaré ni te desampararé, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Así que cuando usted se sienta solo, como yo a veces me he sentido, recuerde, si tú estás conmigo, Señor, es mi razón de mi alegría, de mi gozo y de mi contentamiento. Amén. Gloria al Señor. El poder del Espíritu Santo para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 1, verso 5. Vamos a entrar ya después de que Cristo ya se fue. Hechos, capítulo 1, verso 5 en adelante. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, si no lo han leído, yo quiero invitarle a que lea la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? Dígale al que está al lado, lea la Biblia todos los días. Crezca en el conocimiento del Señor. Mis hermanos, cuando Jesús, acabamos de ver en Juan capítulo 14 que Jesús les estaba diciendo, yo me voy, pero tranquilos, yo volveré a vosotros y estaré en vosotros. Mire, cuando Jesús dice que Él estaba con ellos en este momento, que el Espíritu de Cristo estaba con ellos, era porque Él literalmente estaba con ellos al lado mientras Jesús caminaba y ellos caminaban con Él. Pero cuando Jesús dice, estaré en vosotros, estaba hablando del acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que creen en su nombre y acepten a Cristo Jesús. De esa manera puede Jesús habitar en mí. Es ahí donde Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no es lo que a mí me dé la gana de hacer, ya no es lo que yo quiera, ya no son mis sueños, ya no son mis deseos, es tu voluntad en mí, es tu propósito en mí. Ese es el verdadero cristianismo, queridos hermanos. Hechos, capítulo 1, verso 5. El poder del Espíritu Santo para ser testigos de ¿quién? Mis hermanos, ¿para qué el Señor derramó su Espíritu Santo? O envió su Espíritu Santo para que habitásemos en nosotros. Había un propósito, y es para que usted y yo podamos ser testigos de Él. Mis hermanos, nosotros no podemos pedir el Espíritu Santo para hacer nuestros propios diseños. Esa es una corriente cristiana que hay hoy en día, que es triste saber que están vendiendo a Cristo Jesús como si fuera una lámpara de Aladino que le va a llenar a todo el mundo los bolsillos y que va a hacer lo que todo el mundo quiere. No, ese no es el Evangelio, mis hermanos. Dios prometió su Espíritu Santo para que podamos ser testigos de Él y podamos decir, hay un Cristo que sana, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que da el reino eterno. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice que Juan bautizaba con agua para arrepentimiento, pero Jesucristo bautizaba con el Espíritu Santo y con fuego. Ese fuego del Espíritu Santo es para que usted y yo vivamos una vida cristiana no apagada, sino encendida, no tibia ni fría, sino caliente, mis hermanos. Hay otro cristianismo que es un cristianismo que se quiere vivir muy tibio, pero Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y sé que no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La vida cristiana no se puede vivir a medias, mis hermanos. O estamos o no estamos, o nos consagramos o no nos consagramos, o vamos camino al cielo o camino al infierno, pero no entre la mitad. Amén, mis hermanos. Pero dice
dice esta palabra, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pase al verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Diga, me seréis testigos. ¿Cuántos son testigos? ¿Cuántos testifican? Testigos es dar testimonio. Ser testigos es testificar, dar testimonio, hablar de Cristo Jesús. Y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Por cuanto el Espíritu Santo está derramado en una persona que cree en el Señor. La única forma de nosotros, hermano, ir a hacer la obra evangelística y dar testimonio de Cristo hasta todos los rincones de la tierra es por causa de que el poder de Dios habita en mí. Y mire lo que dice, recibiréis ¿qué? Poder. Y si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, la semana pasada hablábamos que Jesús decía que si un padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y si usted y yo pedimos el Espíritu Santo va a venir hacia nosotros ¿con qué? Con poder. ¿Para qué es ese poder, mis hermanos? Para dar testimonio. Si usted tiene la intención de darle testimonio a una persona de Jesucristo, de hablarle a otros de la salvación de Cristo Jesús, usted necesita pedir que el poder del Espíritu Santo venga sobre usted. De esa manera es que puede una persona dar testimonio de su fe. Miren, mis hermanos, ¿ustedes por qué creen que hay muchos? Cuando Cristo dijo eso, no había cristianismo en el mundo entero. Solamente el cristianismo apenas iba a empezar en una pequeña ciudad, allá en Jerusalén. Eso es un puntico. Jesús dice esas palabras, derrama del Espíritu Santo sobre ellos, y todos los que recibían a Cristo también recibían el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los enviaba a predicar el Evangelio en todas partes. Y eso todavía se sigue haciendo hasta hoy. Yo me he visto unas historias de muchos mártires que, llenos del Espíritu Santo, han ido a predicar a tribus en África y en diferentes países, y han incluso perdido sus vidas, los han matado, los han asesinado, porque ellos fueron a ser testigos de Cristo, cumpliendo el mandamiento de Cristo, que es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, es decir, a todo el mundo, y vayan y bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Pero eso solo es posible, esa valentía, uno ver un hombre o una mujer que es capaz de decir: yo me voy para allá, para esa tribu, pero es que allá lo pueden matar, no importa, que me maten, Dios está conmigo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para yo poder decir eso y tener esa valentía, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Imagínense, mis hermanos, usted comparar el miedo de predicarle a una persona libremente, en un país libre, que usted lo puede hacer, usted se puede parar allá y predicar a Jesucristo, a predicar en una nación que está prohibida y que lo amenacen de muerte si lo hace. ¿Con qué? Nosotros, ¿cómo vamos a ver a la cara a un mártir en el cielo que perdió su vida por predicar a Cristo en un país violento? Y nosotros, que lo podíamos hacer aquí libremente, no lo hacemos, mis hermanos. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta a nosotros, para que nosotros no vivamos un cristianismo tan tibio, sino que un cristianismo realmente con amor a Dios, que pague el precio y que sea capaz incluso de morir por su Señor. Porque Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio, la hallará. Y el que deje casa, padre o lo que sea por causa de mí, recibirá 100 veces más, dice el Señor. Hay una recompensa, pero para eso se necesita ser lleno del Espíritu Santo.
Y vuelvo y le repito, el Espíritu Santo se recibe en oración. El Espíritu Santo te llena cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú te humillas, cuando tú te postras, cuando tú lees la palabra, cuando usted está en esa búsqueda sincera para que el Espíritu de Dios lo llene. Usted va a tener el poder y la capacidad de que Dios lo use. El poder de Dios va a estar en usted para que usted haga la obra de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Ser lleno del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, para que nosotros vayamos a testificar. Yo le he dicho al Señor, Señor, hoy estoy en Miami predicando, pero no sabemos si el Señor hoy o mañana nos llame y nos diga, siervo, hijo mío, necesito que vaya y predique a China, a África o a donde sea. ¿Qué va a hacer uno ahí, mis hermanos? Si ese es el llamado. ¿Ustedes saben de dónde salieron las escuelas misioneras cristianas hoy en día? ¿Cuántos saben que hay iglesias que tienen ministerios misioneros, que envían misioneros precisamente a todos los confines de la tierra? Hacer eso, mis hermanos, a testificar de Jesucristo. Ese es el llamado, mis hermanos, pero para poderlo hacer y hacerlo de manera efectiva, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos revelará y nos hará profetizar, comunicar el mensaje de Dios, hablar inspirados por Dios para edificar, exhortar y consolar. Quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 6, 8 y 10. Hechos 6. Hechos 2, 17. Hechos 2, 17. Mire lo que dice. Aquí estaba predicando el apóstol Pedro, era su primera predicación. Cuando fue lleno Pedro del Espíritu Santo, no sé si recuerdan, en Pentecostés, ya Jesús había hecho la promesa. Ahí en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, recibirán poder. Y después ellos, cuando estaban reunidos, Pedro y los discípulos, habían como 120 reunidos en el aposento alto, dice que en ese momento ellos estaban orando, clamando, rogando. Dice que en ese momento vino el Espíritu Santo y se derramó sobre ellos. Mis hermanos, mi experiencia personal, para los que tal vez puedan ser cristianos y que tal vez sientan que no han tenido esa experiencia de recibir y sentir un impacto físico, personal en su vida, que se sienta en su cuerpo. Yo viví mi experiencia personalmente con una experiencia parecida, cuando yo creo que recibí el Espíritu Santo en ese momento y fui libre. Y yo sentí un escalofrío de cabeza a pies, y yo sentí algo y me puse a llorar y sentí una libertad y me sentí lleno, y ahí se me fueron muchas cosas y ahí empezó una nueva historia para Juan Camilo. Lo mismo, algo parecido ocurrió en Hechos de los Apóstoles. Ellos estaban orando, ellos estaban clamando, y en ese momento, no se me asuste, en ese momento fueron llenos, mis hermanos, del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice que ellos empezaron a orar y a hablar en diversos idiomas. Cuando fueron ellos llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a profetizar, que significa declarar la palabra de Dios en este contexto, testificar, mis hermanos. Y mire lo que dice el verso 17, el verso 16 de Hechos capítulo 2. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dice el apóstol Pedro, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, ¿cuántos siervos hay? Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que pasó, mis hermanos, en Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa que Dios, que Cristo ya había hecho, que iba a derramar su esencia, su poder sobre todos los creyentes.
Mis hermanos, un creyente que no tenga poder es porque no tiene el Espíritu Santo. Un creyente de Cristo que no tenga el Espíritu Santo no va a tener poder. Es una persona que no se va a ver dando fruto, trabajando y sirviendo por la obra de Dios. Es por eso que se necesita ser lleno del Espíritu Santo. En otros casos hay muchos que apagaron el Espíritu por causa del pecado o por causa de que no se volvieron a llenar, no volvieron a orar, no volvieron a la iglesia, el Espíritu se fue. Porque dice el Salmo 51 que David, cuando pecó, le dijo: Señor, no me eches de delante de tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu de mí. No me quites tu Espíritu. O sea que el Espíritu puede irse y se puede apagar. Pablo después dice a Timoteo: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir yo, mis hermanos? En Pentecostés ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo en ese escenario, en ese momento, les dio los dones, las capacidades y las habilidades a ellas, por el poder de Dios, de hablar en diferentes idiomas, de ver sueños y de ver visiones. Y ese mismo Espíritu Santo de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo de Cristo hoy para la iglesia. Ese mismo poder está hoy en la iglesia. Ese mismo Espíritu Santo le puede dar a usted sueños, le puede dar a usted visiones, le puede dar revelación. Sueños y visiones son las revelaciones de Dios. Dios a usted le puede mostrar cosas. A una persona, cuando tiene el Espíritu Santo, Dios le puede revelar cosas que en lo natural una persona no puede ver, ni puede entender, ni puede comprender. Una persona, cuando tiene el Espíritu Santo, tiene la capacidad de ver cosas que otras personas no ven, y Dios le puede mostrar cosas. Hace poco un hermano tuvo un sueño. Aquí está hablando que el Espíritu Santo da sueños. Mis hermanos, y sueños y visiones significan la revelación que Dios da a los que tienen su Espíritu, a los que aman, a los que le aman a Él. Porque si no hay revelación, mis hermanos, no hay entendimiento y no hay comprensión del propósito de Dios. Y Dios le quiere revelar a las personas muchas cosas a través de sueños y a través de visiones. Eso es revelar. Ahora, hay que tener mucho cuidado también, porque esto se ha prestado para muchas malas interpretaciones en el mundo cristiano y evangélico. Porque a veces hay personas que ya están ya los llevan a mucho extremo, y realmente hay que tener verdaderamente el Espíritu Santo para que ese sueño y esa visión que Dios tal vez le pueda dar a usted de un propósito que Dios tenga con usted o con la iglesia o con otra persona sea real. Amén. Pero el mismo Espíritu Santo, escuche esto, el mismo Espíritu Santo va a discernir tal vez si ese sueño o si esa visión viene de Dios o no viene de Dios. Todo tiene que ver con el Espíritu Santo, mis hermanos, habitando en uno, porque el Espíritu Santo es el que da el discernimiento. El Espíritu Santo es el que da el entendimiento por medio de la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué le quiero decir yo? El Espíritu Santo nos revelará. Pastor, pero hay muchas cosas que yo no entiendo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Déjeme decirle que si usted tiene el Espíritu Santo le va a dar a usted revelación y le va a mostrar. Hay cosas que están ocultas, cosas que a veces usted no entiende por qué. Cuando usted tiene el Espíritu Santo y clama y se quiere llenar de Dios, vuelvo y le digo, el Espíritu Santo es Dios habitando en usted. Cuando usted se quiere llenar de Dios y se llena de su Espíritu Santo, Dios a usted le puede dar revelación y le puede dar a conocer muchas cosas que están pasando, que quizás usted no ve, o otras personas no ven, pero usted sí puede ver, por cuanto el Espíritu de Dios está en usted. Entonces el Espíritu Santo nos revelará y nos hará profetizar. Pastor, ¿qué es profetizar? En este contexto es hablar de parte de Dios por medio de la palabra de Dios. Ahora, aquí también se ha prestado. Este texto ha sido mal interpretado y ha sido polémico en muchas iglesias cristianas. Porque hoy les digo, hay unos que se ponen a hablar cualquier cantidad. Dios me dijo, Dios me habló esto, aquello, y me enteras que Dios ni dijo, ni habló, ni dijo, ni hizo nada. Pero vuelvo y le repito, por el mismo Espíritu Santo Dios nos dará el discernimiento y la sabiduría si lo que esa persona está diciendo o está profetizando, que profetizar es declarar la palabra de Dios o el mensaje de Dios acorde con lo
que dice la Sagrada Escritura. La Biblia dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, pero cuando yo estoy lleno de Dios, yo predico la palabra de Dios. Eso es profetizar. Profetizar es proclamar el mensaje de Dios a las demás personas. Para yo proclamar, para yo profetizar, necesito ¿qué? Ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que dice el apóstol Pedro acá: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y dice que eso ya era una profecía de Joel. Cuando usted lee la profecía de Joel, aquí la está recitando nuevamente el apóstol Pedro. Y Pedro dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice, sobre jóvenes, sobre ancianos. Miren, mis hermanos, para la gloria de Dios, esta semana el niño mío, yo he orado para que él sea lleno. Y desde que estaba en el vientre de su madre, el niño pequeño mío Joseph, he orado por él. Él es un niño santo de Dios. Y esta semana es un testimonio para la gloria de Dios. Dice que el abuelito en Colombia, por videollamada, le dijeron: ay, el abuelito está enfermo. Y el niño oró por él. Y al otro día, el abuelito no es cristiano, nada. Y al otro día, creo que el abuelito lo llamó y le dijo que estaba sano. Que la oración que el niño había hecho, mis hermanos, lo había sanado. ¿Cuántos creen en eso? Por eso dice la Biblia que tenemos que orar por los enfermos. La oración eficaz del justo puede mucho. Se está cumpliendo la palabra. Yo creo que mi hijo tiene el Espíritu Santo. Yo creo que mi hijo puede ser y ha sido usado por el Espíritu Santo de Dios, por el poder de Dios, incluso a veces para ministrarme a mí y a mi esposa. Ha profetizado, ha dicho palabra de Dios para mí y para mi esposa y para muchas otras personas. Nos ha exhortado en el nombre del Señor. Eso es profetizar. Muchos, como les digo, han tenido sueños y visiones de parte de Dios. Esta semana un hermano tuvo un sueño conmigo y con la iglesia. Yo le dije: gloria a Dios, Señor te puede estar mostrando cosas. Y me hacía hincapié y me decía: mi hermano, esto, el sueño que yo tuve, Dios me ha estado mostrando, Dios me ha estado revelando. Mis hermanos, cuando uno es espiritual, Dios le muestra a usted cosas. Lo dice la Biblia: sueños, visiones. Pero ¿a quién Dios le va a mostrar eso? Yo me vi una película, la película del libro del profeta Jeremías. Y el rey en ese momento no entendía por qué Dios le hablaba a Jeremías y no le hablaba directamente a él. Y Jeremías le dice: ¿usted por qué cree que Dios a usted no le habla? Pues porque usted no tiene a Dios, porque usted no ama a Dios, porque usted no le obedece a Dios, porque usted es un pecador que no se arrepiente de su pecado. Porque Jeremías, el mensaje de Dios a través del profeta Jeremías era decirle al rey: arrepiéntase, haga esto, no lo hacía. Y después Jeremías, lleno del Espíritu Santo, iba y le decía al rey las cosas. Y después el rey por allá le pregunta: ¿pero por qué Dios no me habla a mí? Pues ¿cómo querés que te hable si no lo buscas? Si no eres de Dios, no tienes el Espíritu Santo de Dios. Dios usa a los que le buscan. Dios se glorifica y Dios le revela verdaderamente a los que lo aman y guardan su palabra y se quieren llenar de Él. No todo el mundo es usado por Dios para glorificar a Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces, en los postreros dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y habla de ancianos, hijos, hijas. Eso se ha cumplido en mí. Para el Espíritu Santo no hay límite de edad. Escúchenme. Porque hay cristianos que a veces están diciendo: no, es que yo ya tengo tantos. Y eso es para usted que está joven. Eso es para usted que está muchacho, como dicen en Colombia. No, mis hermanos, si el Espíritu de Dios está en usted, usted puede tener 60, 70, 80, pero si el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted puede profetizar, usted puede predicar la palabra, usted puede ser útil en las manos del Señor. Usted puede ser un niño, usted puede ser un joven, usted puede ser un anciano, pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va a glorificar a Dios profetizando, viendo sueños o viendo visiones, que eso es para la edificación del ministerio. Porque uno predica la palabra. Profetizar es hablar en nombre de Dios para exhortación, para edificación, amén, y para consolación. Lo dice la Escritura. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí está entendiendo? ¿O le explico más?
Entonces el Espíritu Santo nos revelará y nos hará profetizar, que vuelvo y le explico. Es hablar en nombre del Señor lo que dice la palabra de Dios, lo que ya ha pasado, lo que está pasando y aún lo que pasará. Cuando yo predico, cuando yo profetizo a una persona, muchas veces lo que yo profetizo son cosas que van a venir. Cuando yo le digo a una persona, mi hermano, arrepiéntete porque cuando usted se muera, no ha pasado, pero va a pasar, de que se muere, se muere. Va a enfrentar el justo juicio de Dios y su alma está en peligro de ir al cielo o al infierno. Se va al cielo si se arrepiente ahora, acepta a Jesucristo antes de que se muera. Pero se puede ir al infierno, lo dice la palabra de Dios. Eso es profetizar, mis hermanos. Yo le puedo profetizar a una persona cosas que ya han pasado, todas las cosas que ya Dios ha hecho, que están escritas también, o lo que está pasando actualmente, cómo está la sociedad en que vivimos. Si tengo el Espíritu Santo, si Dios derrama del Espíritu Santo. Pregunta, ¿quiere ser útil usted en manos de Dios? La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Yo quiero exhortarle y animarle a usted, a que usted tenga el entendimiento. Por eso Dios me puso a mí, el Espíritu Santo me puso en el corazón a hacer esta serie, para que usted entienda quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo y qué Dios quiere hacer con usted por su Espíritu Santo. Si usted no tiene, si usted después de escuchar estas predicaciones no le clama a Dios para que lo llene del Espíritu Santo, si usted después de escuchar esta palabra no le dice, lléname Espíritu Santo, dame el poder para yo hacer la obra, pues entonces no lo entendió. Porque el propósito es ese, que usted siga entendiendo y que usted lo siga sabiendo que en Él hay poder para poder avanzar y cumplir el propósito. Dios tiene propósito con cada uno de ustedes. Pero si usted no se llena del Espíritu Santo, y para eso hay que venir a la iglesia, mis hermanos, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que ayunar, hay que humillarse ante Dios. Amén. Cuando le alabamos a Él con todo el corazón, lo hacemos en espíritu y en verdad, y lo hacemos pensando y creyendo que vamos a recibir de su Espíritu. Amén. De cierto sobre mis siervos y mis siervas, y mire lo que dice el verso 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre hombres de Dios y sobre mujeres de Dios que le sirven al Señor, no importa en qué medida, pero que son siervos. ¿Cuántos son siervos aquí? ¿Cuánto le sirven al Señor? Dice, sobre mis siervos y mis siervas. Es decir, que Dios quiere derramar su Espíritu a aquellos que en verdad anhelan servirle a Él. Él los quiere empoderar y Él quiere darles esa capacidad y todos los recursos. Por eso tenemos un dicho que Dios no llama al capacitado, sino que Dios al que llama capacita para cumplir la obra del ministerio. A los que le sirven a Él, a los que están dispuestos, a los que han levantado sus manos y decirle, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, Señor. ¿Qué hay que hacer? ¿Por quién hay que orar? ¿A quién hay que predicar? ¿A quién hay que visitar? Hay que madrugar, hay que trasnochar, hay que hacer vigilia, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar la iglesia, hay que pintarla, hay que arreglar aquí, hay que hacer allá. Cuenta conmigo, Señor. Eso es lo que Dios quiere para derramar de su Espíritu Santo sobre aquellos que lo anhelan y sobre aquellos que son diligentes también. Hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios usa tanto? Yo me quedo admirado, hermano. Yo tengo hombres y mujeres, hombres más precisamente, que admiro mucho cómo Dios los usa. Pregunten por qué. ¿Será que no buscan de Dios? ¿Será que no son diligentes para buscar de Dios? ¿Será que no se humillan ante Dios? ¿Será que no buscan la presencia de Dios continuamente? ¿Será que no se llenan de su palabra para que Dios los use? Pero Dios, ¿quién va a usar una persona? Perdóname la expresión, una persona que no tiene esas ganas, no se le ve. Cuando usted está en una empresa, ¿quiénes son los que promueven? Pues al que el jefe lo está viendo, uy, este tiene potencial, está dando la milla extra, uy, sí, contemos con este, promovámoslo, gerente, démosle esta responsabilidad, subámosle el sueldo. Mis hermanos, Dios quiere promover a muchos también a otros niveles de bendición. Vimos ahorita en la palabra de la ofrenda, dad y se os dará, medida buena, rebosada, apretada, remecida, se os dará en vuestro regazo. Pero usted tiene que dar. ¿Qué le tiene que dar al Señor? Honra. Señor, lléname, que usted se le vea el anhelo de ser lleno de Él. Por eso dice a los siervos, aquellos que quieren servir a Dios. Yo les he dicho a muchos en estos días últimamente acerca del servicio a Dios. Y es que Dios nos llamó a todos a servir, porque el que no sirve, no sirve. El que solamente quiera vivir
una vida cristiana, tranquila, relajada, solamente creyendo que con venir a un culto de domingo, con eso está totalmente equivocado, eso es totalmente antibíblico, porque Dios quiere que le sirvamos a Él. Vosotros sois hechura mía y para gloria mía yo los hice, yo los formé y los hice. Y dice en Éxodo, suelta a mi pueblo para que me adoren y me sirvan en el desierto. Dios nos hizo para que le adoremos y para que le sirvamos a Él. Y sobre aquellos siervos, dice, mire, léalo conmigo, y de cierto sobre mis siervos, sobre aquellos que me sirven, derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, de esa manera, cuando usted se disponga para buscar al Señor, a servirle a Dios y a llenarse de Dios, usted va a ver que el Espíritu Santo lo puso a predicar y lo empieza a usar por todas partes. Y dice, wow, el Señor me está usando, gloria a Dios. Porque Dios quiere ver gente que esté dispuesta a servirle. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere usar y llenar de su Espíritu Santo a muchas personas para que hagamos su obra. Hechos capítulo 6. Estamos viendo entonces cómo empezó el obrar del Espíritu Santo luego de que Jesucristo se fue. Quiero que me siga la línea de tiempo, porque yo he venido predicando del Espíritu Santo cronológicamente. Pastor, hable en español. De principio, desde el Génesis, hemos venido viendo cómo el Espíritu Santo ha venido obrando en su pueblo. Y aquí entendiendo, resumiendo esta predicación del día de hoy, vimos cómo Jesús les dijo, yo me voy, pero esperen, que el poder de Dios, el poder de mi Espíritu, va a venir sobre ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me sean... Aleluya. No para que yo cumpla mis sueños carnales y egoístas, que eso es lo que quiere mucho supuesto cristiano, pero eso es lo que muchos predicadores le han vendido. Venga Jesucristo que Él le va a dar esto, lo otro, No, venga Jesucristo y sírvale a Cristo, conviértase en un siervo, un esclavo de Jesucristo, como dice Pablo. Eso sí, espere la recompensa en el cielo. Amén. Hechos 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿lleno de qué? Y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pastor, ¿quién era Esteban? Era uno de los 12 discípulos de ese tiempo. Era uno de los diáconos, el primer mártir. Pero dice que estaba lleno de gracia y de poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo. Vuelvo y le digo, mis hermanos, cuando usted le hablen de poder, le están hablando del Espíritu Santo. ¿Usted quiere tener poder? Mis hermanos, cuando usted ora por una persona, cuando una persona se pone a llorar, cuando una persona se le alborota un demonio, es porque hay poder en usted por el Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, yo le he dicho a los hermanos acá, estamos en una zona donde hay mucha droga, donde el diablo ha destruido las vidas, las tinieblas. Mucha gente está atrapada en tinieblas, en esta zona que hay droga, que hay vicio, que hay de todo. Y yo le decía a los siervos, a la sierva le decía en estos días, necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nosotros, porque esa gente, los demonios que muchos están portando, no se le van a sujetar a cualquier cristiano. Se le van a sujetar a un cristiano que esté lleno del poder de Dios, para que los demonios que están en esas personas puedan huir y retroceder y se salgan despavoridos de esos cuerpos y los dejen libres. Pero ¿qué necesitamos? Yo he venido meditando mucho en eso, para que uno de nosotros, lleno del Espíritu y lleno del poder, como dice esta palabra, lleno del poder de Dios, pueda poner la mano sobre un hombre o una mujer de estas, orar con fe y ¡pum!, que la persona caiga al piso y que los demonios y esa persona se levante nueva. ¡Wow! Para eso que se necesita, eso lo dice la Biblia, y eso yo he visto testimonios, y yo he sido parte tal vez de otras formas y maneras. Yo he visto el poder de Dios que me ha usado a mí para ser libre de otra persona, pero se necesita poder de Dios, mis hermanos.
Y nosotros tenemos un Cristo del poder, tenemos un Dios de poder. Dios no es un Dios débil, Él es el Todopoderoso. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. ¡Wow! Y recontra ¡wow! Yo la primera vez que leía Hechos de los Apóstoles, hace varios años ya, yo cuando llegué a este pasaje, yo dije, ¡wow! No podían resistir cómo hablaba Esteban. Y dice que él no era el hombre más estudiado, es más, los fariseos y aquellos que se le oponían, que supuestamente eran los preparados, los que más sabían, los doctores de la ley, los maestros y todo el mundo, no podían el espíritu que portaba él. Lo que él hablaba, mis hermanos, cuando usted tiene el poder de Dios, usted se le puede parar un científico, un psicólogo, se le puede poner enfrente el presidente Donald Trump, se le puede poner enfrente cualquier persona, por estudiada que crea, por preparada, puede tener todos los títulos, los cartones, pero no podrán resistir la palabra con la que usted y yo les hablemos de parte de Dios para testificar a Cristo Jesús. Porque eso es lo que hacía Esteban. Esteban, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Predicándole a todo el mundo, bendiciendo, orando por todo el mundo, y la gloria de Dios estaba con Esteban. Y dice que no podían resistir el espíritu, dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. ¡Wow, mis hermanos! Yo no sé si a muchos les ha pasado, los que hemos tenido la experiencia de servir al Señor y predicar, pero para la gloria de Dios, muchos hemos experimentado un episodio como este. Uno hablando y la persona dice, wow, este hombre como habla. Mijo, yo no estoy hablando yo, es el Espíritu, el Dios mismo, el que tiene aquí, que le está hablando a usted. Ayer cuando nosotros estábamos predicándole a estos dos muchachos que trabajan en una barbería, mis hermanos, esos muchachos en algún momento se quedaron como que, mientras nosotros les predicábamos, y ellos como que en algún momento estaban como que en shock. Luego el otro muchacho que les comenté que es como musulmán, dijo después que era musulmán, después de haber hecho la oración. Mis hermanos, porque no pudieron resistir la palabra con la que nosotros, llenos del Espíritu Santo, les estábamos hablando. Ellos no pudieron resistir, porque es poder de Dios. No sé si me estoy haciendo entender, o soy el único que lo está entendiendo. ¿Cuántos quieren ese poder? Más adelante, Esteban lo mataron por estar lleno precisamente del Espíritu Santo. A Esteban lo terminaron matando, no de cualquier forma, a pedradas. Con piedras le cayeron a Esteban, y es por eso que se le llama a él el primer mártir. Bueno, Cristo en realidad es el primero, pero fuera de Cristo, Esteban, relata la Biblia que es el primer mártir, es el primer siervo de Cristo que muere por causa de predicar el evangelio, pero no un evangelio de palabras muertas, un evangelio de poder y de palabras vivas, que por eso no le podían resistir. Mis hermanos, es que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son Dios mismo. Por eso es que muchas naciones no aceptan la Biblia, porque saben que hay poder de Dios aquí, a todo aquel que la habla con el Espíritu de Dios. Hay poder de Dios que sale de nuestra boca, que está en nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? Amén. Quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Si puedes poner, siervo. Espíritu Santo, ven. De Marco Barrientos. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu? ¿Cuántos quieren ser testigos de Cristo? ¿Cuántos quieren tener revelación del cielo? ¿Cuántos quieren tener el entendimiento del cielo? Pues entonces necesitamos
el Espíritu Santo de Dios. Quiero que cierre sus ojos. Bendito Dios, tú que eres el Dios dador del Espíritu. Yo te pido, llena toda carne en esta hora. Vamos, no se distraiga, solo anhele el Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu, ven. Vamos, dile, ven Espíritu Santo. Vamos, dile, Espíritu Santo, lléname. Oh, yo te pido fuego, Señor. Bautiza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Necesitamos tu poder. Queremos tu poder, Señor, para ser testigos, para ser siervos tuyos útiles, instrumentos útiles en tus manos. Vamos, dile, Espíritu Santo, purifícame con fuego. Aleluya. Restáurame. Señor, llena aún a los bebés. Llénanos a todos de tu Santo Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Llénanos, Espíritu Santo de Dios. Oh, restáurame, Señor. Te quiero. Vamos, dile, Espíritu Santo, lléname. Quiero tu poder. Ven, Espíritu. Vamos, dile, Espíritu Santo, lléname, lléname con tu poder, lléname con tu gloria. Ven, Espíritu Santo, porque quiero ser testigo, porque quiero hacer tu obra, Señor, con tu preciosa unción.